para venir. ¿Por Sí, qué? no era un buen día para venir. ¿Ah, sí? Sí, no. Bueno, Sí, no está. Como hincha de River, ¿viste? Sí, no, hoy está. hablen por ustedes, ¿eh? A mí no me afectó Además, para nada. No. Pensé incluso en no venir a trabajar. Qué buena excusa, ¿no? Pero bueno, ya pasó, es un partido. Ya está. En fin. Okay, bueno. Hablemos de lo nuestro. De cosas que duelen menos, decís vos. Habla una tarjeta de crédito, entonces. No, eso sí que te duele más, ¿eh? Eso te puedo asegurar que te duele Habla una más. cosa que duele más o menos. Bueno, sí, les venía a contar un poquitito un informe Sí. que emitió al fin de semana una consultora que se llama First Capital Group, ¿sí? Que hace un análisis un poquitito pormenorizado sobre el uso de la tarjeta de crédito en Argentina. O sea, hace muchos análisis, pero en este caso uno pormenorizado sobre el uso de la tarjeta de crédito en Argentina, ¿sí? Y es bueno que lo haga en este momento, en definitiva, porque bueno, cuando estamos en discusión, digamos, con buena inflación moderada, caída del consumo, pérdida de poder adquisitivo, bueno, ahí es como que Argentina entra, pues estamos recontraentrenados a lo largo de las últimas décadas, digamos, nos entrenaron bien, nos dieron una educación financiera, somos todos doctores prácticamente, ¿viste? ¿Sí? Un doctorado. Sí, totalmente. Entonces, bueno, poquito, pero ¿qué está pasando? Este informe de First Capital Group, ¿sí? Advierte ciertas cuestiones interesantes que bueno, a medida que les voy contando, cada uno se va a ir viendo identificado o no en esa situación, ¿no? ¿Sí? En octubre, que es el último saldo que tiene este informe, el de este análisis, el total del uso de tarjeta de crédito alcanzó 22 billones de pesos, ¿sí? Con bueno. B larga, billones de pesos, lo que implica 63% más que el año pasado, que en octubre del año pasado. ¿Qué quiere decir? La gente empezó a usar mucho más, digamos, en el último año la tarjeta de crédito. Obviamente, se entiende por qué, porque en el momento de la merita, si no te alcanza el efectivo, no te vas con el efectivo, empezás a tarjetear y bueno, la vas más llevando, qué sé yo. Bueno, acá, por ejemplo, en Misiones, con el tema de los ahora, por ahí hay mucha gente que aprovecha ese tipo de promociones y bueno, para escapar un poquito al gasto inmediato de bienes durables, entonces, bueno, cuotifico con los ahora, tengo un reintegro, cosas por el estilo, ¿sí? Pero a nivel general, digo, en Argentina, en el último año, creció muchísimo el uso de tarjeta de crédito y el problema no es que creció, digamos, para bienes durables, sino que creció para gastos cotidianos. Y ahí es donde empieza a ponerse un poquito el acento, sí, donde empieza a generarse la preocupación, ¿sí? No solo de los argentinos, sino de la macroeconomía en general también, porque en definitiva, lo que explica este informe, lo que explica, digamos, este 63% de aumento del uso de la tarjeta de crédito en un año es que las condiciones empiezan a ser como frágiles, digamos, para el bolsillo de las familias, en definitiva, ¿sí? Las familias, bueno, el quien viva, en definitiva, el que tenga tarjeta, ¿sí? Claro. El problema aparece entonces, acá es cuando no se paga el total. Muchas veces hablamos acá en esta mesa, lo dijimos un montón de veces, claro. Hay dos cuestiones que siempre se dicen, ¿no? Claro, no utilizar totalmente la tarjeta para comer y nunca pagar el mínimo. Exactamente. O sea, por ahí si estás en la fila del supermercado te das cuenta que, bueno, el que va delante tuyo, si es que no lo haces vos, obviamente, el que va delante tuyo, por ejemplo, cuando pasa alimento, bebida, lo que es ese tipo de cosas, cuando es el momento de pagar, saca tarjeta de crédito. Y le dicen, en plan, ¿en cuántas cuotas? Y bueno, ¿en cuántas tengo? Sí, en tres. Bueno, hacerla en 3. ¿Viste? Y eso que estás comprando ahí, lo vas a comer en los próximos 10 días. Claro. Y todavía no pagaste la primera cuota, ¿sí? Cosas así. O por ejemplo, qué sé yo, no sé, ese gasto. O vas al colegio, se te acumularon un par de cuotas en el colegio, que se está viendo mucho eso, decirte, bueno, ¿cuántas cuotas tengo? Bueno, mira, tenés 3 cuotas atrasadas. ¿Puedo tarjetear? Sí, puedes tarjetear en cuotas con o sin interés y empezar a hacer eso. Uh-huh. Y resulta que ya estás pagando en cuotas, digamos, un gasto que ya se efectuó, en definitiva, ¿sí? O sea, que ya quedó viejo, en definitiva, ¿está? Entonces, ahí empieza el problema, ¿por qué? Porque en esa cantidad de pagos que vas cuotificando, que vas haciendo con tarjeta a lo largo del tiempo, sobre gastos que ya hiciste, sobre productos que ya consumiste, digamos, y cuotas que todavía no pagaste, empieza a abultarse, ¿sí? Y ahí, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, y este mes pago el mínimo. ¿Sí? Este mes pago el mínimo porque no me da, no llego, de tal, después cobro el aguinaldo y con eso me pongo al día, qué sé yo, bueno. Después cuando cobras el aguinaldo tenés que pagar la cuota del auto, la patente del auto, el impuesto inmobiliario, tenés que pagar unas cosas así, bueno, y la verdad quedó. Que se te armó ahí un problemita, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pagás el mínimo, cuando pagás el saldo mínimo? ¿Sí? Cuando la gente recibe, los que tenemos tarjeta de crédito, cuando llega el resumen vemos, dice, bueno, no sé, total 100.000, pago mínimo, 9.364. Uh-huh. Bueno, sí, pago el mínimo y el resto lo voy cuotificando. ¿Qué pasa cuando haces eso? ¿Sí? En ese caso el banco te cobra intereses, ¿sí? Por el saldo financiado, o sea, por esa cantidad de plata que no pagaste,
¿sí? Al poner nada más que el mínimo. Y esos intereses, ¿sí? Que se van sumando mes a mes, generan una deuda que puede crecer de forma realmente exponencial. Y acá vamos a hablar un poquito de porcentajes para que la gente comprenda, digamos, a qué se enfrenta o a qué se arriesga cuando dice, hoy pago el mínimo, este mes pago el mínimo y el mes que viene me pongo a tiro. Lo que pasa es que te aumenta el interés de aquello que no pagaste más el consumo del mes. Exactamente. Y ahí va sumando todo. Y ahí se te arma un lío fantástico, ¿sí? Claro. Hoy en los bancos, para explicarlo un poquito, traje números un poquito promedio. No quiero hablar de un banco específico. Claro. Traigo números promedio, ¿sí? En los bancos la tasa nominal anual para financiar compras con tarjeta ronda el 105%, ¿sí? Y el costo financiero total, que alguna vez hablamos acá en esta mesa, también yo les explicaba un poquito el tema del costo financiero total, que incluye impuestos y cargos, puede superar el 127% anual. ¿Sí? Tenés 105% entonces de costo financiero, de la tasa nominal anual, ¿sí? Y sobre eso tenés el costo financiero total que puede ascender a 127% promedio. Hay bancos que cobran mucho más, ¿sí? Es decir, si pagás solo el mínimo, lo que estás haciendo es seguramente duplicar tu deuda en un año. ¿Sí? Y vos decís, no, yo estoy esperando el aguinaldo y con eso, bueno, después del aguinaldo te aviso que no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Las compras en un solo pago, ¿sí? Generalmente no generan interés, pero sí pueden tener cargos administrativos. Esa es la otra cosa, porque ¿no viste cuando vos vas de todas maneras tenés que pagar Claro, ¿viste? Claro, porque en realidad vos, como sos cliente de un banco, bueno, ponés que cobrás sueldo en ese banco por ahí te quita una cantidad de costos administrativos, digamos, ¿por qué? Porque sos cliente y te depositan el sueldo ahí. ¿Sí? Ahora, si no sos cliente, si no te depositan el sueldo ahí, o sea, siempre sos cliente, digo, si no te depositan el sueldo ahí, el banco empieza a cobrarte una cantidad, digamos, de cargos administrativos, incluso la renovación del plástico. Claro. ¿Ustedes vieron por ahí? Extracción de tarjeta, de dinero por Extracción de dinero. O esto que les digo, por ejemplo, reciben un mail y dice, no sé, no te depositan el sueldo en tal banco, pero tenés tarjeta de ese banco. Te llega un mail que dice, te cambiamos, que cambia las condiciones y los costos, qué es eso. La renovación de un plástico, por ejemplo. Un plastiquito. Puede superar los 50 lucas, tranquilamente. Decís, ¿y esto dónde? Y además tiene fecha de vencimiento. Claro, ¿viste? O sea, se ve eso, te tienen que renovar y te cobran. O sea, hay una cantidad de costos digamos, en paralelo a la compra que estás haciendo. Controlen eso. ¿Sabes que un día estaba en una fila larguísima para pagar? Ahí se entiende por qué cobra, porque digamos, el salario de los bancarios siempre va. Claro, ¿no? Vienen bonos, Sí, no entiendo el que- aceite, el aceitero, no entiendo. No sé, ¿será para alguna parte del cuerpo? ¿Por qué tanto aumento para el sector aceitero? Y no, es un laburo, qué sé yo, ¿viste? Buenos gremios en definitiva. Exacto. Pero en definitiva, para ir como moderando la cuestión, porque si no me puedo ir por las ramas, las compras entonces en un solo pago generalmente no pagan intereses, pero sí pueden tener cargos administrativos. En cambio, las compras en cuotas o el pago parcial del resumen sí implican intereses. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de financiación con tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando decís, bueno, voy, pago el mínimo y cuotifico el resto, lo que estás haciendo es financiarte, ¿sí? Bajo las condiciones de la tarjeta de crédito y de los bancos, ¿sí? Y si ni siquiera se cubre el mínimo, se agregan intereses punitorios todavía más altos. Y ahí agarrate, Catalina, porque empiezan los llamados y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, antes de elegir cómo te vas a financiar, con la tarjeta en este caso, conviene calcular si realmente es factible que lo hagas. Decís, bueno, che, ¿me conviene pagar el mínimo? ¿Viste? Si no me alcanza, por ejemplo, decís, bueno, no me alcanza para pagar el total de la tarjeta. Capaz que te conviene sacar un crédito, ¿sí? Y no financiarte mira, con la tarjeta de crédito. no, claro. ¿Entendés? La tasa es menor. Claro, ¿viste? O sea, voy, saco un crédito, pago el total de la tarjeta y después pago el crédito, en definitiva. No, casi me ahogo por mal pensar, porque si sos comprador compulsivo no es bueno que tengas una tarjeta. No, ni Arreglate hablar, con lo que tengas. No, ni hablar, obviamente. No, a ver. De repente, digo. Me parece excelente el comentario que acabas de hacer porque en definitiva le da como una cuestión, un contexto a esto. Porque el debate no solo pasa por la educación financiera, no es que únicamente deciste, bueno, yo no puedo gastar más de lo que ingresa, ¿sí? Pues en definitiva, ese es ahí arranca todo. Cuando vos gastás más de lo que está ingresando, o sea, estás cometiendo un error gravísimo. La cuestión es el contexto, si las condiciones te dan o son las convenientes para que vos no caigas en ese quilombo. Claro. Esa es la cuestión. Porque en definitiva, bueno, perfecto, anda, está. Yo nunca gasto más de lo que ingresa. Pero estás cobrando el mínimo, por ejemplo, ¿sí? Estás cobrando el salario mínimo en Argentina, con los costos que tiene Argentina, los costos de tarifa, servicio, y qué sé yo, ¿viste? Bueno, no te están generando las condiciones, no se están generando las condiciones para que vos no caigas en ese problema de educación financiera. Repito, el primer paso es siempre, loco,
señor, señora, no gaste más de lo que ingresa, obviamente. Exacto, es lo sí. ideal. Sería Ahora, lo ideal. claro, el tema es, bueno, perfecto, no me está llegando, el sueldo no me está alcanzando, o sea, me está sobrando mes, ¿viste esa broma que dice, Sí. me sobra mes? Bueno, me está sobrando mes y llegás al 20 y vas a hacer la compra y resulta que estás cuotificando con la tarjeta de crédito la compra de alimentos y ahí entramos en un problema. O sea, ahí lo que está pasando no es que te falta educación financiera, lo que está pasando ahí es que no están dadas las condiciones. ¿Sí? Entonces, Te está faltando salario, te está faltando sueldo. En definitiva. Te está faltando plata. en resumen, gente, la tarjeta de crédito puede ser una herramienta muy útil, pero en las manos, digamos, de quien tiene precauciones, en definitiva. ¿sí? A ver, Eso lo querías compartir hoy un poquitito, un poco de educación financiera para bueno, Claro. para sobre todo que llega fin de año, ¿viste? Uno se Claro, tienta y dice, pero bueno, más si me largo, ¿viste? Pero lastimosamente en la Argentina, histórico es esto, Sí. la cuestión de, más allá de tener educación financiera, Sí. el tema es el de la pancita. Si la panza no está llena, Ah, la gente busca de alguna manera llenar la panza, ¿no? Bueno, si es llenar la panza está bien, pero si sos comprador compulsivo, Claro, no. y dices, mirá, tengo margen, listo, le metemos, Ese es como la ludopatía. más o es un menos. síntoma de estos tiempos, Claro, es un síntoma de estos tiempos. Dice, exacto. sí, ¿sabes qué, tío Bajón? Me alegro con una compra, ¿viste? Gracias, Un Guillermo. gusto, como siempre. Guillermo Báez, periodista de la redacción del diario Primera Edición. 9:04 en el país. El aire de las Misiones. Analizar